Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, bueno, hoy vamos a hablar de el nivel de madurez de BIM. ¿Y qué es el nivel de madurez de BIM? El nivel de madurez en BIM describe la capacidad de una empresa o de un profesional para colaborar, para gestionar la información asociada a un proyecto, para poder intercambiarla y aparejado a esto también lo que es el nivel de avance tecnológico de procesos y estándares para trabajar de forma colaborativa, para que esta comunicación en el intercambio de información sea eficiente. ¿Y por qué es importante medir el nivel de madurez? Bueno, nos muestra un poco cómo es y cómo ha sido la evolución del mercado en lo que es la gestión de la información en esta transición de CAD a BIM. Porque para muchos esta transición o esta transformación digital o este intercambio de información en plataformas digitales es nuevo. Entonces es necesario conocer en qué situación está cada empresa o cada profesional avanzando en este intercambio y en esta gestión de la información para poder detectar oportunidades, para poder detectar qué tan competitivos estamos como profesionales o como empresas para este intercambio de información en lo que el mercado exige, en lo que el mercado requiere. Y obviamente esto también habla, si se quiere, de la calidad o de la capacidad de un modelo de ser compartido, de ser colaborativo. Por eso yo siempre resalto la diferencia entre un modelo 3D y un modelo BIM. Y les voy a hablar de dos modelos para medir la madurez de BIM. El primero es el que creó el gobierno de Reino Unido, que Reino Unido es pionero en el trabajo con BIM, por eso Building Smart y toda la generación de información en torno a la norma ISO se creó en referencia y mirando muchísimo todo lo que ha creado Reino Unido en cuanto a documentación en este sentido. Por eso Reino Unido creó un modelo para medir el nivel de madurez de BIM, que ahora lo vamos a ver, y te voy a dejar además un gráfico en las notas del episodio para que lo puedas visualizar y puedas entender mucho mejor entonces de todo lo que estamos hablando. Y el segundo modelo es el que se creó en torno a la norma ISO. ¿Qué dice la norma ISO en cuanto al nivel de madurez de BIM? Que tomó en referencia este modelo de Reino Unido y lo reconfiguró agregando unos conceptos sumamente interesantes de los que vamos a hablar en este episodio. Pero también hay otros modelos para medir la madurez de BIM, como el americano, por ejemplo, que podés encontrar en la web, cualquier sitio buscando por Google. Y vas a encontrar entonces que este gráfico de Reino Unido resalta 3 niveles de madurez de BIM, empezando por el nivel 0, en realidad serían 4, y como hablamos, lo que mide es la capacidad en la gestión y el intercambio de la información. Comienza hablando de un nivel 0 donde no hay ningún tipo de gestión de la información, ni de compartir documentos, ni de intercambiar información. Se trabaja con planos en 2D, en CAD, planos lineales, sin coordinación, totalmente descoordinados, en donde, como te decía, se utilizan dibujos en CAD, pero no se comparte la información del modelo. Y todavía hay muchos profesionales que se encuentran trabajando en esta etapa, que como ya hemos hablado, el único intercambio o gestión de información que puede existir en este nivel es con información lineal en papel, con planos en 2D. Sin embargo, el nivel 1 ya habla de transicionar entonces de pasar a pensar los proyectos en CAD a empezar a pensar en un modelo integral en 3D, un modelo por lo pronto conceptualmente mucho más integrado, donde sí se extraen los planos en 2D, pero pensando el proyecto con un único modelo en 3D, en donde yo me enfoco específicamente en diseñar porque hay determinados software que resuelven automáticamente la fachada o un detalle a medida que yo voy avanzando en el diseño de ese proyecto. Yo no tengo que estar resolviendo como en CAD por separado la planta, la fachada, el corte.
Simplemente lo que hago entonces es, en ese modelo 3D, visualizar cómo es ese proyecto que yo estoy generando. Y la realidad es que muchos profesionales están transicionando ya por esta etapa. Es decir, empezando a trabajar con software en 3D, con modelado en 3D. Pero acá es sumamente importante empezar a pensar, y cuando veas la gráfica te vas a dar cuenta que es necesario hacer una visión mucho más global, ya pensando en lo que va a ser el nivel 2, que es trabajar con BIM y trabajar de forma colaborativa. Entonces, transicionar por este nivel 1 no se trata de aprender software de modelado en 3D solamente, sino aprender a modelar con una visión estratégica, con una visión mucho más a largo plazo, en donde se empieza a pensar que ese modelo en algún momento va a ser compartido, que ese modelo en algún momento tiene que ser entendido por otro actor involucrado, por otro asesor, por otro subcontrato y por otra empresa. Si nosotros solamente modelamos en 3D sin un proyecto coherente de comunicación y de información, entonces lo que estamos haciendo solamente nos va a servir a nosotros más que hacer mucho más eficiente el desarrollo del proyecto para nosotros. Y en realidad transicionar por este nivel 1 también es una oportunidad. Depende del punto de vista en el que se lo mire, porque si nosotros solamente estamos pensando y enfocándonos en cómo funciona un determinado software para modelado, al día de mañana cuando como profesionales o como empresa tengamos que transicionar al nivel 2 para trabajar de forma colaborativa, va a ser necesario crear una serie de procesos. Va a ser necesario aprender a intercambiar ese modelo. Y si nosotros desde ya estamos pensando en ese modelado con una visión estratégica de comunicación, no vamos a tener que desandar un camino en cuanto al modelado, sino que simplemente después, para transicionar al nivel 2, que es el trabajo con BIM, simplemente vamos a tener que agregar procesos. Pero además es muy difícil poder pasar a un nivel 2 de intercambio de información con otros actores involucrados externos a mi empresa y crear procesos de comunicación eficientes si yo a la interna de mi empresa con mi propio equipo de trabajo no tengo creados procesos. No tengo creados procesos eficientes, no tengo creados procesos productivos. Entonces, este nivel 1 sin duda que es una oportunidad muy potente para hacer esta transición a 3D, pero con una visión estratégica, creando procesos a la interna de mi empresa, a la interna de mi equipo, y ya pensando en un modelado que pueda ser utilizado en otra etapa del proyecto. Si yo como estudio de arquitectura pienso solamente en modelar objetos, no importa cómo yo, por ejemplo, modele esos muros, simplemente cuando me dé cuenta que la empresa constructora para trabajar de forma colaborativa va a precisar que ese modelado esté de determinada manera, va a precisar que esos muros estén modelados capa por capa, porque si no, no puede certificar un avance de obra. Simplemente lo que yo voy a tener que hacer es volver para atrás en este proceso que ya aprendí en el nivel 1 para poder llegar a ese nivel 2. Entonces, claramente tenemos dos opciones. O avanzar en el nivel 1 ya pensando estratégicamente y a largo plazo en ese nivel 2, o avanzar como podemos y de forma descoordinada en un nivel 1 para después, en otra etapa, pensar en ese nivel 2, pero sabiendo que vamos a tener que desandar un camino. Y sin dudas, cuando estamos transicionando a algo nuevo, si ya avanzamos en un proceso, después volver para atrás, no solo que resulta menos rentable, sino que dilata muchísimo más el tiempo de transición a este trabajo con BIM o a esta implementación de BIM. En un nivel 2 entonces ya se piensa en una colaboración entre las distintas partes. Y cuando hablamos de las distintas partes estamos hablando de el cliente, por ejemplo, con el adjudicatario y los distintos subcontratos o asesores que hayan sido contratados por ese adjudicatario principal, o el estudio de arquitectura que haya contratado ese cliente con la empresa constructora. Y muchas veces pasa, y sobre todo para proyectos complejos, que estamos hablando de equipos de trabajo, equipos grandes de trabajo, en donde además esos equipos manejan distinto alcance de información, distinta complejidad de información. Y este nivel se centra en cómo se comparte la información entre estos distintos miembros del proyecto. Y acá se introducen conceptos entonces como lo que es la planificación y el tiempo en el proyecto, el concepto de tiempo asociado al proyecto, y
esta creación o confección de proyectos lo más exacta posible y lo más fidedigna para poder, por ejemplo, extraer cómputos de materiales que sean certeros, que sean reales y que le sirvan, por ejemplo, a la empresa constructora para poder realizar un presupuesto. Y en este nivel todos los actores involucrados en el proyecto tienen una visión general de toda la información que hay disponible y que puedan modificarla en consecuencia. Y esto es en definitiva lo que permite la creación de un modelo BIM unificado, único, en la que cada actor involucrado pueda volcar la información que tiene para que cada actor involucrado pueda extraer la información que necesita. En resumen, en esta etapa todos los miembros del equipo trabajan de forma coordinada para obtener un modelo federado que mantenga las características específicas de cada una de las disciplinas en el diseño del proyecto. Y la única forma de lograr esto es trabajar en un entorno común de datos y trabajar de forma interoperable, trabajar con archivos en común, como por ejemplo IFC, que permitan que cada actor involucrado trabajando con el software con el que trabaje pueda aportar y extraer la información que necesita. Actualmente el problema con el que contamos, antes de pasar al nivel 3, es que hay una gran dependencia todavía de la documentación en 2D para describir la realidad en 3D con todos los problemas que esto conlleva. Y la comunicación entre los distintos jugadores todavía no es la adecuada. Los equipos de proyecto todavía tienen grandes dificultades en este intercambio de información antes de que el proyecto termine. Y esto en parte también es porque la inversión en tecnología aún es baja y los intercambios en la información adolecen de una grave falta de interoperabilidad entre las aplicaciones de software. Hay muy poco conocimiento de cómo trabajar en IFC o cómo intercambiar esta información para que no se pierda información en el camino con respecto a los proyectos. Todavía la mayor parte de los profesionales y de las empresas, o por lo pronto en Latinoamérica, trabajan con un modelo BIM unidisciplinario y los entregables en su mayoría son documentos similares a CAD, documentos en 2D, pero además, por sobre todas las cosas, las relaciones contractuales existentes y los problemas de responsabilidades todavía persisten en ese intercambio. ¿A quién le corresponde qué cosa? Hay reglas del juego que todavía, lamentablemente, no están claras o falta información en cómo se debe realizar o cómo crear determinados estándares o qué estándares existen según la norma ISO para poder intercambiar información y trabajar de forma colaborativa. Pero además cuando hablamos de intercambiar información no estamos hablando solamente de intercambiar un modelo geométrico. Estamos hablando en, como dice la norma ISO, información estructurada, información no estructurada. Y ahora sí vamos a hablar de la etapa 3, que la verdad, si estamos comentando que todavía muchas empresas, muchos profesionales están entre el nivel 1, el nivel 0 y algunos en el nivel 2, este nivel 3 de madurez BIM es realmente utópico si se quiere todavía, pero habla de pasar de la colaboración en definitiva a la integración en la creación de un proyecto, donde esta etapa es la recopilación de un sueño que tiene que ver con eficiencia constructiva y filosofías, ¿no? De BIM. En esta etapa, las fases conocidas en lo que refiere a un ciclo de vida de un proyecto se disuelven sustancialmente y los distintos jugadores o actores involucrados interactúan en tiempo real para generar beneficios reales a partir de flujos de trabajos más virtuales pero más eficientes, donde desde el diseño ese proyecto ya se piensa en rentabilidad y en disminuir objetivos, en disminuir desvíos de las obras. Pero esto requiere que las tecnologías existentes desempeñen funciones habilitadoras y que exista un conjunto de tecnologías que desempeñen un papel fundamental y protagónico. Estas tecnologías se basan en redes que almacenan, comparten y controlan las entradas y salidas de las distintas partes, por ejemplo, en el proyecto. Y es en esta etapa entonces en donde las políticas contractuales actuales y de los procesos de los proyectos pierden un poco esa sincronización con las posibilidades tecnológicas y por supuesto con el tiempo, que va a resultar mucho más corto y mucho más eficiente. Esta práctica integrada del nivel 3 necesita una comprensión mucho más sistemática
del proyecto, seguido de una consolidación en lo que tiene que ver con tecnologías, con procesos y con normativa y estándares. Así que este camino en implementación BIM recién empieza. Y la norma ISO lo que hace es tomar este modelo británico de nivel de madurez BIM y lo reconfigura en un nuevo gráfico, que también lo tenés en las notas del episodio, y crea una perspectiva de las etapas de madurez en la gestión de la información, no solo digital, sino analógica, y cómo es esta migración. Entonces habla de una secuencia de etapas de madurez en el que habla de desarrollos de estándares, de avances tecnológicos y de las formas más sofisticadas en lo que tiene que ver con la gestión de información, que se combinan en definitiva por un objetivo mucho más grande, que es aumentar los beneficios empresariales. Existe un mayor beneficio en todas las empresas cuando los procesos digitales nuevos y existentes adquieren mayor eficiencia y mayor habilidad, en donde además distribuye el nivel de madurez tomando distintos conceptos y distintos elementos que se tienen que tener en cuenta para medir la madurez de una empresa. No solamente pensando en el objetivo estratégico de este negocio, sino que esta gestión de la información, este intercambio, tiene que incluir modelos de información federados, como te decía, datos estructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados, por ejemplo, pueden ser ese modelo geométrico, pero datos no estructurados podrían ser videos explicativos, podrían ser contratos, podrían ser manuales técnicos, manuales de uso. Toda esa información asociada a ese proyecto, pero también asociada a ese modelo BIM. Y en ese intercambio de información se hace fundamental esta capa tecnológica que habla de tecnología en la gestión de modelos, de archivos, de entorno común de datos y de contenedores de información, en donde yo almaceno esa información y cómo la intercambio. Y por último, pero no menor, la capa de normas, que habla de desarrollar procesos, desarrollar estándares con el objetivo de lograr un único lenguaje común entre todas las partes, para que cuando exista ese intercambio de información se realice de forma eficiente. Y para eso es necesario conocer no solo la norma internacional, sino también las normas nacionales contextualizadas a cada país, y crear documentos de entendimiento, de consenso entre las distintas partes para poder intercambiar esa información y que sea eficiente y ágil. Por eso es sumamente importante insistir en esto de modelar de forma coherente mi modelo BIM, mi proyecto. Pensar en una visión estratégica, a largo plazo. Pensar en una visión de modelado con metodología, con determinados procesos que ya visualicen esa colaboración y que ya piensen en ese proyecto no solamente para uso interno de mi equipo, de mi empresa, sino de quién lo va a recibir, para qué va a recibir ese modelo y qué información va a analizar de mi modelo. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, tú como profesional, trabajando para determinado cliente, para determinada empresa, ¿estás pensando en ese modelo a largo plazo? ¿Estás pensando en que ese modelo que tú estás generando va a ser compartible y va a ser comunicable? Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.